es hacer un pequeño resumen, introducción a la inmunoterapia con células CAR-T, que aunque creo que ya han hecho alguna sesión previa, entonces espero pues no estar repitiendo mucho de los conceptos. Y además, bueno, ver, digamos, qué estrategias desde la ingeniería genética se están utilizando en la actualidad para, digamos, tratar de superar varios de los inconvenientes que aún tiene la terapia, que a pesar de que ha demostrado una eficacia muy alta en algunos tipos tumorales, pues aún se enfrenta a muchísimos retos. Entonces, voy a... ¿Sí ven mi pantalla? Sí, señor. Ok, perfecto. Aquí tienen mi correo electrónico por si acaso me quieren escribir, luego al final también lo escribo. También tengo activo mi correo de la Universidad Nacional Perevni, es más, lo utilizo para muchas cosas. Y bueno, entonces probablemente esto también ya hablaron por lo que mencionaba Juan, pero bueno, no está de más hacer una pequeña introducción. Entonces, bueno, pues la inmunoterapia del cáncer, en realidad no hay una inmunoterapia del cáncer, son muchas diferentes estrategias terapéuticas. Yo prefiero llamarlo estrategias terapéuticas más que medicamentos, a pesar de que regulatoriamente pues se definen como medicinas y un tipo especial de medicinas, y además eso tiene también muchas implicaciones regulatorias. Y por ejemplo, en nuestro país no contamos desafortunadamente aún con, pues digamos, con una regulación específica para la producción de este tipo de medicamentos, lo cual nos pone en desventaja con muchos otros países de Latinoamérica y por supuesto, pues ya ni hablar con Estados Unidos o Europa, e incluso muchos países asiáticos. Eh, pero bueno, entonces me desvío un poco del tema, lo siento. Eh, y bueno, entonces digamos, ¿cuál es el objetivo básico de la inmunoterapia del cáncer? Pues como lo pongo aquí, inducir una respuesta inmune o una respuesta de novo con algunos tipos de terapias, como podrían ser las vacunas terapéuticas del cáncer o los virus oncolíticos, o reactivar respuestas que se han establecido previamente, pero por todos los mecanismos de inmunosupresión que tienen los tumores, pues se ven, digamos, limitadas y no son eficaces para destruir al tumor. Y entonces, digamos que para mí la inmunoterapia tiene tres características que la hacen completamente, o no completamente, pero pues diferente de las terapias convencionales del cáncer, hablando de cirugía, quimioterapia y radioterapia. A pesar de que, bueno, puede ser que lo hayan comentado en alguna otra sesión, para el caso de algunos quimioterapéuticos e incluso para algunas tipos, pues, versiones de radioterapia, se ha visto que tienen un efecto pues inductor de respuesta inmune porque inducen un tipo de muerte celular que induce inmunidad, y entonces parte del efecto de este tipo de terapias es inmunoterapia al final. eh, pero entonces, digamos, volviendo a lo que se considera pues clásicamente inmunoterapia, las tres características para mí fundamentales de estos tratamientos es que son dirigidos y específicos, eh, a diferencia de la quimioterapia, por ejemplo, convencional, que ataca cualquier célula, eh, altamente personalizados. En muchos casos, la terapia se produce específicamente para un paciente, no le sirve a ningún otro paciente. En el caso, por ejemplo, de las células CAR-T, al menos en la actualidad, es un tratamiento personalizado en el sentido de que se utilizan células T autólogas del paciente. Entonces, pues se produce en efecto cada producto celular para
un paciente en específico, pero puede ser incluso mucho más allá en el caso de que, por ejemplo, una vacuna terapéutica en general se diseña con, por ejemplo, las mutaciones somáticas del tumor de ese paciente en específico. Y entonces es así que no le sirve a ningún otro paciente, sino a ese para el cual la hemos diseñado. Y la característica que a mí me parece finalmente más importante o que hace realmente una gran diferencia entre este tipo de terapias y cualquier otra cosa que se haya tratado hasta el momento, que se haya intentado, y es ofrecer una expectativa de curación a largo plazo de la enfermedad. ¿Y esto por qué es? Pues porque la inmunoterapia en general pues induce una respuesta de células T adaptativa en general, eh, y eso genera células de memoria que hacen que finalmente esas células se puedan encontrar dentro del paciente años, incluso pues décadas. Actualmente podríamos decir que los primeros pacientes, por ejemplo, de CAR-T ya cumplen 10 años y aún son detectables en algunos de ellos las células. Eh, y entonces esto, digamos que da la ventaja con respecto, ahí sí, a los tratamientos convencionales que solo tienen pues acción mientras se están administrando. En cambio, la inmunoterapia se da, genera esa memoria y se queda contigo, porque al fin y al cabo son tus células y te van a seguir protegiendo a lo largo del tiempo. Y de esa forma, digamos que a lo que voy con lo que ofrecen una expectativa de curación a largo plazo, significa que eh, cualquier célula, digamos, tumoral que haya logrado hacer metástasis, se haya ocultado durante algún tiempo, eventualmente va a ser detectada y eliminada. Y entonces ese paciente, digamos, va a seguir protegido y finalmente va a tener pues una curación real, eh, y pues al final se disminuye pues la probabilidad de que o el riesgo de ese paciente recaiga. Eh, digamos que no funciona así siempre, desafortunadamente, por supuesto, y lo veremos luego, pero eh, se logran muchos pacientes y el objetivo es lograrlo finalmente en todos, ¿ok? Eh, y entonces, bueno, digamos, esto probablemente también ya lo tocaron, pero pues así, un poco por encima, dentro de los diferentes tipos pues, de estrategias terapéuticas, una a la que yo finalmente me he enfocado más es la terapia celular adoptiva o transferencia celular adoptiva. Eh, y entonces, pues, así a muy grandes rasgos, ¿en qué consiste? Pues en que aíslas células del sistema inmune del paciente. En la actualidad siguen siendo las más utilizadas los linfocitos T, pero con cada vez mayor frecuencia se empiezan a utilizar otros tipos celulares como células NK e incluso macrófagos para producir este tipo de terapias. Y estas células, pues, se aíslan o seleccionan de alguna forma. eh, Generalmente simplemente es para seleccionar las células T. Normalmente, bueno, se activan in vitro o más bien ex vivo, se expanden y se reinfunden en el paciente. Entonces, este tipo de terapia tiene también un par de características que la hacen diferente de las otras inmunoterapias del cáncer. Entonces, por ejemplo, que al transferir las células T, tú estás transfiriendo un pool de células T grandísimo que en su mayoría, o es lo que esperas, que un porcentaje importante de ellas reconozcan específicamente el tumor. Entonces, desde el momento que administras el tratamiento, incrementas enormemente la cantidad de células de linfocitos que son capaces de reconocer de forma específica las células tumorales. Esto no ocurre con ninguna otra. Si hablas, por ejemplo, de bloqueadores de puntos de control inmunológico, pues, o sea, se toman un tiempo hasta que las células que están dentro del tumor, que ya tienen la capacidad de reconocer el tumor, pero que están allí inhibidas, pues se revigorizan y empiezan a actuar nuevamente.
o pues ya ni hablar de las vacunas o los virus oncolíticos, que al final tienen que inducir una respuesta normalmente de no eh, contra los antígenos que estás administrando. Y pues eso toma pues aún más tiempo. En este caso, en cambio, pues empiezan digamos, a actuar right away. Que la otra característica es que al extraer las células y hacer las modificaciones, digamos, ex vivo o bueno, vitro, permite que se, digamos, utilicen eh, eh, métodos de cultivo sobre las células que en vivo sería imposible o que serían muy tóxicos. Entonces, por ejemplo, uno de los tipos de terapia son los linfocitos infiltrantes de tumor. Estos linfocitos requieren para su crecimiento normalmente altísimas concentraciones de interleucina 2, pero tan altas que si se las aplicaras al paciente lo matarías. En cambio, in vitro es perfectamente tolerado por las células y es más, es necesario para realmente lograr expandirlas correctamente. Y además, pues de nuevo, este mismo tipo, esa misma característica de extraer las células de interés y tenerlas en el laboratorio, te permite además hacer modificaciones genéticas sobre ellas. Y eso es básicamente lo que es la terapia CAR-T. Al final, es más, regulatoriamente, la terapia CAR-T no es una terapia celular, sino una terapia génica, porque implica la modificación genética de esos linfocitos T. Pues con la inserción del receptor. Y además, pues eso también implica que puedes hacer otras cosas al paciente sin afectar las células que tú vas a inyectar. Y entonces, por ejemplo, una característica fundamental dentro de todos estos tipos de terapias es que se debe hacer digamos, un régimen de quimioterapia de adaptación previo a la infusión de las células. Es un régimen linfodepresor en el que, bueno, normalmente se utiliza fludarabine y ciclofosfamida. Es el régimen que ha demostrado como mayor eficacia, pues, pues, que digamos que ha demostrado que cuando se utiliza ese, la respuesta de los pacientes es mucho mejor, por ejemplo, en células CAR-T o incluso con los TILs también. Y entonces, hacer esa linfodepresión previa al tratamiento con las células CAR-T tiene, digamos, dos funciones principales. Una, eliminar, por ejemplo, células reguladoras, linfocitos T reguladores que puedan inhibir eventualmente nuestra terapia. Pero sobre todo, favorecer el nicho para que nuestras células injerten correctamente. Eso también es fundamental finalmente para la eficacia de la terapia. Y es que las células, pues como cualquier otro trasplante, aunque sea autólogo, pues se injerten y que digamos que proliferen, porque hemos visto claramente que la proliferación y la persistencia de las células a largo plazo es un factor determinante para su eficacia. Olvidé decirlo, no sé, Juan, cómo prefieran que hagamos esto. Si tienen preguntas, si me quieren hacer la pregunta en el momento, yo no tengo ningún problema. O si quieres que mejor lo dejemos para el final. Pues sí, como prefiera, doctor. Si quiere ahí, hay una opción de levantar la mano, entonces si tiene una pregunta de pronto levantan la mano y podemos ir respondiendo. O pues al final también. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces, como prefieran, chicos. Si alguien tiene alguna pregunta en el momento, pues, y prefiera y quiere hacerla inmediatamente, no tengo ningún problema. Me pueden interrumpir cuantas veces quieran. Y bueno, entonces esto de nuevo también resumen de introducción de los diferentes tipos de terapias celulares. Pues ya hablamos de los TILs y de las células pues que implican una modificación genética. En el caso de los TILs, pues estas células ya se encuentran en el paciente. Simplemente tenemos que resecar un tumor, normalmente una metástasis de fácil acceso. De ahí se aíslan los linfocitos
y se reinfunden en el paciente. Actualmente, digamos que se ha visto que lo mejor es además hacer una selección de estas células. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. Y por el otro lado, tenemos en el otro brazo los otros tipos de terapias en los que la célula T, normalmente utilizamos células T de sangre periférica que no tienen especificidad por el tumor. Estas sí ya reconocen el tumor. Un antígeno tumoral, normalmente un neoantígeno, o sea, una mutación somática en el tumor que, bueno, que es capaz de generar un epítopo que se une al HLA de tipo 1 o tipo 2 y que puede ser eventualmente reconocido por los linfocitos T. Pero entonces, de nuevo, estas células ya tienen la capacidad de forma intrínseca de reconocer ese antígeno tumoral de forma específica. En cambio, estas células no. Estas células para las que normalmente no conocemos la especificidad, o sea, no sabemos qué reconocería su TCR y en realidad no nos interesa. Porque lo que hacemos es una modificación genética en las que introducimos o un receptor CAR o un TCR que sí que sabemos que es específico para un antígeno tumoral. Y entonces de esa forma le conferimos la capacidad a estas células de reconocer el tumor. Estas de nuevo también son, después de hacer esa modificación genética, expandidas y reinfundidas en el paciente. Y entonces, bueno, de nuevo esto probablemente ya lo vieron, pero bueno, para echar ahí una pequeña recordada. Los CAR, como muy bien lo dice su nombre, son receptores quiméricos de antígeno. Yo prefiero llamarlo quimérico antígeno y no receptor, perdón, receptor quimérico de antígeno y no receptor de antígeno quimérico, porque tengo la sensación que cuando dice receptor de antígeno quimérico es el antígeno que es quien es quimérico y no el receptor. Entonces, bueno, prefiero simplemente, como comentario anexo, la traducción receptor quimérico de antígeno. Y entonces, ¿por qué es quimérico? Pues por como la quimera esta de la mitología griega, el monstruo conformado por diferentes partes de diversos animales, y entonces para crear nuestros receptores, pues tomamos pedacitos de diferentes proteínas, dominios de diferentes proteínas. Entonces, normalmente la parte que reconoce el antígeno tumoral proviene de un anticuerpo. Y entonces, bueno, creamos un single chain con la cadena pesada y ligera de ese anticuerpo que reconoce pues el antígeno. Luego, bueno, se toman diferentes dominios de otras proteínas. Hay un dominio aquí como bisagra y un dominio transmembrana que, bueno, pueden provenir de diferentes moléculas CD28, CD8, incluso inmunoglobulinas. Y luego hay unos dominios intracelulares, que son los que pues finalmente activan la célula T tras el reconocimiento del antígeno, ¿cierto? Entonces, pues en estas construcciones de primera generación, simplemente se utilizaba el dominio Z de CD3, que es el transductor de señal del receptor de la célula T. Y entonces, cuando se hizo esto, pues esto funcionaba, curiosamente. Esto reconocía su antígeno y cuando esto se unía a su antígeno, esto transducía la señal y este linfocito T se activaba. Y era capaz de inducir pues producción y secreción de citoquinas y eventualmente pues destruir a su célula diana. Sin embargo, lo que se vio es que cuando se utilizaba este tipo de constructo, las células, a pesar de que podían destruir a su diana, morían, pues digamos, al poco tiempo. No tenían una buena proliferación. Entonces, pues digamos que trasladando cómo se activa o cómo es el reconocimiento de un linfocito T de forma fisiológica, lo que nos dimos cuenta es que
pues el linfocito no solo reconoce su antígeno mediante el TCR que genera una señal de activación, sino que además hay unas señales coestimuladoras, una segunda señal que va por diferentes tipos de receptores, los más utilizados, por ejemplo, para la construcción de receptores CAR son CD28 y 41BB, pero bueno, CD27 también se ha utilizado muchísimo y pues hay como una lista de unos al menos 15 diferentes que podrían ser utilizados. Este ICOS también ha demostrado bastante eficacia, pues ser muy bueno en varios estudios, pues en papers que se han publicado. Y al agregar, al añadir más bien, este dominio también de transducción de señal de estas moléculas coestimuladoras a nuestro CAR, nos dimos cuenta, pues estos los llamamos de segunda generación, y nos dimos cuenta que estos funcionaban muchísimo mejor en el sentido de que se daba esta señal 1 y la señal 2, y entonces estos linfocitos no solo eran capaces de reconocer a su antígeno, activarse tras el reconocimiento, inducir la muerte de la célula diana, sino que además eran células que eran capaces de proliferar y persistir en el tiempo. Luego, casi de forma concomitante, en realidad se crearon estos de tercera generación, se llaman así, pues más porque, bueno, tienen más cosas que estos de segunda, y es que a estos se les añadieron dos señales coestimuladoras, pensando en que probablemente esto pues sería benéfico en el sentido de que habría una mejor coestimulación y pues las células se comportarían mejor. Sin embargo, in vitro se ha visto que no es así, es más, incluso puede ser que funcionen, al menos in vitro, un poco peor. Por tanto, al final son esta construcción de segunda generación la que ha dominado y la que domina actualmente el panorama pues, de los receptores CAR, con simplemente un dominio coestimulador, ya sea pues, CD28, 41BB, CD27, ICOS o el que sea, pero solo uno de ellos, no dos. Y bueno, aquí, esto no sé si lo han tratado, pero me parece interesante y bastante importante. Y es cuáles son las reales diferencias entre una célula T con un TCR, así sea modificada genéticamente con un TCR y un CAR. Digamos que esto tiene implicaciones en muchos sentidos, no solo, por ejemplo, en lo que esperamos de toxicidad, sino además, pues precisamente en lo que se ha visto en la actualidad, en las aplicaciones clínicas que tienen, al menos en la actualidad. Y entonces, digamos que la principal diferencia y de la que se derivan pues todas las otras de la lista es que, por ejemplo, los CAR están limitados al reconocimiento de proteínas de superficie, marcadores de superficie, ¿vale? Por el contrario, un TCR es capaz de reconocer, o sea, un péptido, un epítopo unido a la molécula de HLA, pero este péptido puede provenir de cualquier proteína de la célula, tanto de superficie como intracelular, en cualquier ubicación, porque al final prácticamente todas las proteínas en algún momento van a ser utilizadas y pues digamos procesadas por el proteosoma en el digamos ciclo de la vida de las proteínas. Finalmente son destruidas por el proteosoma, y estos pequeños péptidos, muchos de ellos van a ser, digamos, transportados al interior del retículo endoplasmático, y allí cargados pues, se unirán a una molécula del MHC de tipo 1 y pues transportados hasta la superficie de la célula y presentados al linfocito T. Entonces, esto da una mucho mayor amplitud de
posibilidades de antígenos que pueden ser reconocidos, comparado con los antígenos de superficie, que no pasan de ser unos cuantos cientos. En cambio, pues estos son pues varios miles. Y entonces, bueno, de ahí, digamos, se derivan las otras diferencias. Uno, por ejemplo, estas proteínas de superficie son mucho más difíciles que sean, digamos, tumor específicas. Es más, en realidad no podemos decir que haya una realmente. La mayoría de proteínas de superficie son proteínas que se expresan también en alguna célula normal. En el caso, por ejemplo, más pues, frecuente o famoso por ser el primero de receptores CAR, reconocen el antígeno CD19, que es un marcador de los linfocitos B. Y entonces, pues por eso se utiliza en, digamos, en neoplasias que se originan de la línea B, de los linfocitos B, ya sean leucemias o linfomas. Pero pues de línea B, porque son las células que expresan ese antígeno, el CD19. Mejor si cambiamos a esto. Sin embargo, pues además de la célula tumoral que expresa el CD19, pues por supuesto las células, los linfocitos B normales también lo expresan. Y entonces, tras el tratamiento, pues no solo son destruidas las células tumorales, sino que las células del, pues los linfocitos B normales también son destruidos y se genera normalmente una aplasia de células B. En ese caso, pues digamos que no es una célula vital y su función puede ser reemplazada, pues suplementando, dándole al paciente inmunoglobulinas. Pero en otros casos no nos podemos permitir eso. Y entonces, digamos, esa es una de las grandes limitaciones de los CAR. A diferencia del PCR, que no pueden reconocer cualquier proteína, además, normalmente los antígenos son proteínas mutadas, o pues, somáticas, o sea, que están completamente restringidas a las células tumorales, pues este sí que es un reconocimiento completamente específico. Y entonces, ¿eso qué hace? Pues que la toxicidad de este tipo de terapia sea mucho menor, porque normalmente reconocen de forma específica a la célula tumoral y no destruyen absolutamente nada más. No atacan ninguna otra célula en el cuerpo, no atacan células normales porque no expresan esa proteína mutada que está completamente restringida a la célula tumoral, que en cambio sí lo vemos con los CAR. Pero entonces esto también es la principal desventaja de los TCRs y la ventaja de los CAR, y es que al estar implicado el MHC, pues hay una restricción de HLA. Y entonces tiene que haber un péptido que se una de forma específica a un alelo de HLA de los como 200 que hay y un TCR que reconoce específicamente esa secuencia peptídica unida específicamente a ese alelo de HLA. Esto es una limitación gigantesca. Por eso, muchas veces este tipo de terapias también son completamente personalizadas. Este TCR normalmente reconoce pues, una mutación que solo está en el tumor de un paciente y solo le sirve a ese paciente, no le sirve absolutamente a nadie más. En cambio, los CAR, pues, es un solo receptor para todo el mundo. La personalización simplemente viene, lo siento, viene de que las células, pues al menos de momento, son autólogas. Y bueno, entonces digamos que de ahí también se desprende un poco la última diferencia. Este tipo de tratamientos pues han demostrado una altísima eficacia en neoplasias hematológicas, pero desafortunadamente hasta el momento para tumores sólidos no hay, bueno, no funcionan. Y en cambio los TCRs sí que han funcionado muy bien para neoplasias, pues tumores sólidos. Por ejemplo, en el caso de los linfocitos infiltrantes de tumor, que se reconocen a través de TCR, funcionan muy bien, por ejemplo, para melanoma. Igual, pues
continuemos, porque si no, se nos está haciendo demasiado tarde y no he hecho aún absolutamente nada de lo importante. Y bueno, esta la presentó muchísimo y eventualmente va a tener que cambiar esta diapositiva, porque además ya se está desactualizando, presentando un paper de hace 4 años, pero me gusta porque, bueno, fue uno de los, no primeros, pero de los primeros ensayos que demostraron, digamos, a poco a gran escala, si se puede decir así, con 75 pacientes, la eficacia de este tipo de terapias. Probablemente esto también ya lo vieron, entonces no voy a centrar en los detalles, pero ¿qué quiero decir de aquí? Uno, la eficacia de la terapia es buenísima. Entonces, en los pacientes con leucemia linfoblástica aguda en recaída o refractaria, que habían pasado por múltiples rondas de quimioterapia y han vuelto a recaer o se habían hecho resistentes, como el 60% de ellos se les había hecho trasplante de progenitores hematopoyéticos, que es, pues, digamos, el último tratamiento posible con este tipo de pacientes, y aún así muchos de ellos habían, pues, o bueno, todos habían vuelto a recaer o progresar, recibieron la terapia con células CAR-T y casi el 90% de ellos tuvieron una respuesta. O sea, esta es una curva que combina la supervivencia global y supervivencia libre de evento, pues libre de enfermedad. Y entonces, pues, casi el 90% de ellos respondieron de forma completa inicialmente. Desafortunadamente, con el paso del tiempo, muchos de ellos también recayeron. Lo que quiere decir que nuestra terapia no es perfecta, a pesar de que, de nuevo, muchos de ellos al principio respondieron. Y esto es importante porque es que estos pacientes ya no respondían absolutamente a nada, ¿vale? Pero casi todos ellos respondieron a esta terapia, aunque hayan eventualmente recaído. La mayoría de ellos recayeron. O sea, no quiero escuchar absolutamente a nadie que diga que la terapia CAR-T tiene baja eficacia, ¿vale? Alguna vez se lo escuché a un residente de hematología y casi convulsiona. Entonces, la terapia funciona muy bien, pero desafortunadamente hay pacientes, pues, que recaen por diferentes razones. Sin embargo, hay muchos que, bueno, que siguen libres de enfermedad a largo plazo. Es más, este año estamos celebrando los 10 años del tratamiento de la primera paciente infantil, al menos, Mi Whitehead. Lleva 10 años libre de cáncer, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, ¿cuáles son esas limitaciones actuales de la tecnología CAR-T? Pues bueno, lo que veíamos antes, que finalmente estas son, digamos, las razones que pueden, por ejemplo, producir que algunos de esos pacientes recaigan. Entonces es que las células no persisten. Se las dan al paciente, inicialmente funcionan, destruyen todas las células tumorales, pero a los pocas semanas las células desaparecen de la circulación y pues por supuesto se pierde el efecto, que además se supone que es lo grandioso de este tipo de terapias. O que puede pasar también, que se pierda la expresión del antígeno en las células tumorales. Entonces también se ha visto que como mecanismo de resistencia, las células, por ejemplo, de la leucemia, pueden, pues, reducir o perder por completo la expresión, por ejemplo, de CD19. Y entonces, ¿qué pasa? Pues, por supuesto, ya mi CAR-T no es capaz de reconocer a la célula tumoral porque ha perdido el antígeno. Y bueno, otras cosas que aún siguen generando muchos problemas son, pues, por ejemplo, los efectos adversos que se pueden generar por la terapia, el síndrome de liberación de citoquinas o la neurotoxicidad, pues, específica de este tipo de terapias. Y bueno, estos son otro tipo de problemas, pero que también son limitaciones reales importantes con respecto a la producción de las terapias, pues que requieren una infraestructura compleja, tienes que pues, sacar
células del paciente, autólogas, que además normalmente son pacientes pues, que como han pasado por muchas líneas de terapia, de quimioterapia, sus células T ya no son las mejores para el tratamiento. Y por eso también en muchos la terapia no funciona, porque sus células T pues ya no son muy funcionales. Y entonces, bueno, digamos, todo ese tipo de cosas, además de la complejidad de la manufactura, pues son problemas que también aún tenemos y que deben ser resueltos. Bueno, y entonces aquí ya empezando a cómo solucionar ese tipo de situaciones o qué se ha propuesto y qué estrategias, pues desde la ingeniería genética hemos encontrado. Entonces, una cosa muy sencilla, pero que curiosamente, por ejemplo, hay que evaluarlo de forma específica porque puede actuar de forma diferente, y es la longitud del dominio de este hinge de la bisagra o del dominio transmembrana, que pueden hacer que este CAR funcione mejor o peor, dependiendo, por ejemplo, de la señal coestimuladora que tenga. Y curiosamente, por ejemplo, funciona diferente si la señal coestimuladora es de CD28 o de 41BB. En el caso del CD28, cuando esto es más largo, la activación y producción de citoquinas es mayor. Por el contrario, cuando esto es más largo y tienes 41BB o sea, un C137, funciona peor. Para este, eh, para este dominio coestimulador va mucho mejor estos dominios sean más corticos. Y entonces, sin embargo, digamos que esto es curioso. Esto es lo que se ve in vitro, ¿vale? Pero hace un mes o dos, como mucho, eh, salió publicado un paper en el que comparan, bueno, no les dije, eh, los dos primeros tratamientos que se aprobaron en Estados Unidos, que la FDA aprobó, los dos primeros CAR-T, eh, ambos anti-CD19, uno tiene esta versión. Bueno, digamos que esta. O sea que la señal coestimuladora es CD28. Esto, bueno, no lo menciono aquí, pero digamos que lo que se ha visto cuando se compara in vitro es que cuando se tiene el dominio coestimulador 4.1-BB, las células persisten más. Y es lo que se ha visto también luego en los pacientes. Este tipo de receptores se pierden más rápidamente que estos. Estos tienden a persistir bastante más. Sin embargo, bueno, y entonces, uno de estos productos que se aprobaron inicialmente tiene esta construcción con CD28, el que se llama Yescarta, o Axicaptagene autoleucel, creo que es el nombre genérico. Y el otro, el otro aprobado, que es de Novartis, el Tisagen-Leclausel o Tisacel, tiene esta versión, tiene 4.1BB, que se supone que debería ser más persistente y en principio pues ser mejor para la terapia, y eso es lo que nos dice, pues, lo que hemos visto, supuestamente. Sin embargo, este paper salió publicado hace, lo que les digo, 1 o 2 meses, y en el que se comparó por primera vez head to head ambos tratamientos para pacientes con linfoma difuso de células B. Y se encontró, para mí fue muy sorpresivo, que el Axicel funciona mejor, pues mejor en el sentido de que tiene mejores curvas de progresión libre de enfermedad y de supervivencia global en este tipo de pacientes con linfoma de células B, que de alguna forma contradice lo que esperábamos. Entonces, bueno, digamos que al final esto lo único que quiere decir es que aún nos queda mucho por aprender de este tipo de terapias. Otro tipo de, digamos, modificaciones que se han propuesto para, pues, de nuevo, mejorar la respuesta a la terapia son este tipo de construcciones
que se han llamado pues CARs de cuarta generación o trucks. Pues como estos son los anteriores eran cars, pues estos que traen más cosas, pues son trucks. Además sirven mucho porque, no, no, porque digamos que a estos que se ha denominado trucks es porque llevan una carga. O sea, adicionalmente, cuando se introduce el material genético, además del CAR, se introduce normalmente otro gen. Y ese otro gen inicialmente normalmente era una citoquina, que bueno, hay muchas que han demostrado pues, que estimulan los linfocitos T, que pueden alterar el microambiente tumoral, mejorarlo, hacerlo menos hostil para los linfocitos eh, y pues bueno, mejorar en general el funcionamiento de los linfocitos y entonces hacer pues, que la terapia funcione mucho mejor. Es más, por ejemplo, aunque esto se refiere un poco más a la toxicidad más que a la eficacia, se ha visto que cuando se induce expresión del antagonista del receptor de interleucina 1, la presentación de uno de los efectos adversos más importantes y graves, que es el síndrome de liberación de citoquinas, se reduce considerablemente. Pero entonces, además de este tipo de cosas, se pueden incluir, bueno, hay diferentes cosas. Por ejemplo, receptores de quimoquinas para mejorar el tráfico de estas células al tumor en el caso de que sean tumores sólidos. O pues también, por ejemplo, en el caso de tumores sólidos, eh, digamos que esta matriz extracelular es un problema real para la difusión de los linfocitos T. Entonces, por ejemplo, incluir una enzima que degrade esa matriz extracelular es una estrategia que ha demostrado, al menos in vitro, o pues en modelos in vivo también, una muy buena eficacia. O, bueno, cualquier otro tipo de molécula que nos pueda ayudar, incluso, por ejemplo, que se exprese, por ejemplo, lo siento, un bloqueador, ya sea anticuerpo o cualquier otra molécula de PD-1, por ejemplo, para ayudar a evitar la inhibición de las células tumorales, o más bien, a que este linfocito T se vea inhibido por esta vía, ¿vale? Otra cosa ya bastante más sofisticada y compleja ha sido alterar, digamos, la estructura original de los CAR. Y entonces, este tipo de construcciones, bueno, hay diferentes versiones, pero entonces lo que en general todas ellas lo que pretenden es que nuestro CAR no reconoce directamente el antígeno, sino reconoce otra cosa que es la que lleva unido el, eh, digamos, o el FAP o el single chain, o bueno, lo que finalmente va a reconocer el antígeno en la célula tumoral. Entonces, por ejemplo, bueno, en este caso, nuestro receptor lo que reconoce es la cadena constante de un anticuerpo y este anticuerpo es el que reconoce el antígeno tumoral. Eh, este tipo de construcciones, y de no, todas son pues básicamente lo mismo. Esta me gusta mucho, por ejemplo, en el que es una secuencia de, bueno, de una levadura que no está presente en humanos, entonces se garantiza que esto solo se une de forma exclusiva a esta secuencia, no se une a absolutamente nada más en el cuerpo. Y, y esta se tiene, digamos, la secuencia pues por decirlo así, del single chain. Eh, pero entonces, todo este tipo de construcciones lo que permiten es mayor flexibilidad y control de la función del CAR. ¿Y por qué digo control de la función del CAR? Porque tú tienes que estar administrando estas moléculas que en general se degradan mucho más rápidamente. Bueno, los anticuerpos pueden durar bastante tiempo
en el cuerpo, pero este tipo de moléculas en cambio sí que se degradan mucho más rápidamente. Y entonces en el caso de tener toxicidad, pues una vez eliminas la administración de esta molécula, pues 2, 3 días después, el CAR, digamos, o las células CAR-T ya no funcionan, porque es requerida esta molécula intermedia para que se dé su reconocimiento. Y en general, todos los efectos adversos de las células CAR-T pues, provienen de su actividad citolítica o de secreción de citoquinas. Entonces, pues si ya no están reconociendo el antígeno, a pesar de que estén dentro del cuerpo, pues ya no hay función, ya no hay efecto adverso. Y por eso, digamos que además tienen otra gran ventaja, y es que sirve, por ejemplo, para pues, solventar otro de esos problemas como la pérdida de antígeno. Y entonces se pueden crear más de una molécula de estas para administrar al paciente. Y entonces puedo administrarle una de estas moléculas que reconozca CD19, una molécula que reconozca CD20 y otra que reconozca CD22. Todos son marcadores bastante, digamos, específicos de los linfocitos de la línea B. Y entonces, si mi leucemia, mi célula de leucemia pierde CD19, pues tengo reconocimiento también por CD20 y CD22. Y entonces igual esa célula de leucemia se va a ser destruida. O sea, esto también me da mucha mayor versatilidad respecto a los antígenos que puedo, pues, targetear, ¿vale? Uy, Dios santo, se está acabando el tiempo. Bueno, otra cosa que quería tocar, que no sé si ya lo han hablado y por eso introduje un par de diapositivas de introducción, es el sistema CRISPR de modificación genética. Bueno, en general hay varios sistemas digamos, de edición génica, pero todos tienen el mismo fundamento. Y entonces, ¿qué esperamos de un sistema de edición génica? Pues tiene que tener dos cosas para que sea útil. Uno, que podamos seleccionar, o sea, de elegir específicamente dónde queremos hacer la modificación. Y además, pues bueno, que el sistema sea capaz de hacerlo eficientemente. Y, y entonces esas dos condiciones no las cumplen muchos sistemas. Finalmente el que se ha impuesto pues es el sistema CRISPR, por muchísimas razones que tiene no solo es muy eficiente haciendo lo que tiene que hacer, sino que es bastante específico y muy flexible comparado con los otros sistemas como las Talent o los Zinc Fingers. ¿Y cuál es el funcionamiento básico de este tipo pues de sistemas de edición génica? Es la inducción de quiebres de la doble hélice de ADN. Y finalmente, pues el efecto que se va a conseguir dependerá de cómo se repare ese ADN. Entonces, la forma, digamos, más frecuente de reparación se va a dar por unión de los extremos de forma no homóloga. Sin embargo, cuando esto ocurre, siempre hay pérdida de algunos nucleótidos. Y entonces, por esos indels, se cambia el marco de lectura y eso hace que pues finalmente se induzcan codones de parada prematuros y que esa proteína, por ejemplo, pues se produzca una proteína truncada no funcional. Y de esta manera, por ejemplo, pues esta es una de las formas de acción pues, de estos sistemas de edición génica. Y la otra es por recomendación homóloga. Entonces, uno hace el corte, pero además del corte, provee una secuencia pues que tiene homología. Y entonces, al ser reparado este corte de la doble hélice, finalmente lo que logras es insertar una secuencia de ADN que no estaba previamente. ¿Vale? Y bueno, para dar un par de datos de nuevo del sistema más utilizado que es CRISPR,
que traduce repeticiones palindrómicas cortas interespaciadas agrupadas regularmente. El nombrecito sí es bien largo. Se estudió curiosamente porque habían repeticiones palindrómicas, pero al final resultó que lo realmente importante no eran esas repeticiones palindrómicas, sino el interspacer, o sea, la secuencia que estaba en medio, porque luego se dieron cuenta que esas secuencias pues pertenecían a virus o a bacteriófagos. Esto se encontró en bacterias. Y entonces fue así como luego se descubrió pues, que este sistema es un sistema básicamente de inmunidad que tienen las bacterias o algunas arqueas para defenderse pues, de los bacteriófagos y para destruir pues, su ADN. Digamos que, bueno, de detalle así de importante, lo que le da mayor flexibilidad a este sistema es que el reconocimiento se dé mediante una cadena de RNA. Los otros sistemas, como los dedos de zinc, lo siento, los dedos de zinc o las TALEN, son proteínas, entonces son muchísimo más difíciles para modificar y, bueno, requieren bastante más trabajo. En cambio, esto es simplemente sintetizar esta secuencia, que es muy sencillo, y tienes la que quieras, pues cumpliendo ciertos requisitos. Pero entonces el sistema es muchísimo más flexible y muchísimo más eficiente. Y entonces, ¿qué podemos hacer con CRISPR-Cas9? Bueno, el Cas es al final la nucleasa, la que corta. ¿Qué podemos hacer con CRISPR? Podemos hacer dos cosas importantes, grandes. Por ejemplo, a ver por dónde empezamos. Por aquí. Una es introducir el CAR en un lugar específico, no introducirlo en cualquier punto del genoma de la célula T, como ocurre actualmente cuando utilizamos un lentivirus, que me imagino que eso lo vieron antes, sino que podemos seleccionar el punto donde queremos que se inserte. Y entonces un punto muy bueno para insertarlo es en el locus del receptor de la célula T, porque así se logra una expresión mucho más uniforme del CAR y se mejora su potencia y se disminuye, digamos, la posibilidad de que esas células se agoten con el tiempo y pues sean eliminadas, o sea, que con esto se logra mejor potencia y mayor persistencia. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Que aquí, con algo similar a esto. No solo insertarlo en ese locus y además lograr una mejor expresión del CAR, sino que además, si eliminamos la secuencia del TCR, por ejemplo, pues de la cadena alfa o de la beta, logramos pues que ese linfocito T no exprese su receptor de célula T. Y de esa forma, digamos que se elimina, por ejemplo, la posibilidad de que haya enfermedad injerto contra huésped, porque esa célula ya no va a reconocer ningún antígeno, digamos, diferente del que se le está proveyendo por el CAR, ¿vale? Pero entonces es una forma de mejorar la seguridad de la terapia. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Eliminar mediante CRISPR la expresión directamente de las moléculas de MHC o mucho más fácil de la beta-2 microglobulina. Si lo recuerdan, el MHC de tipo 1 pues es un heterodímero de una cadena alfa, bueno, donde está, digamos, el bolsillo al que se une el péptido, y una pequeñita aquí que es la beta-2 microglobulina que le da estabilidad a todo el complejo cuando se une el péptido. Si se elimina esto, ya no se expresa HLA. Y entonces, ¿esto que nos permite? Por ejemplo, crear plataformas universales. O sea, podríamos crear una célula CAR que le sirve a todo el mundo, ¿vale? Porque, pues al no expresar MHC no va a ser, digamos, no tiene que haber esa compatibilidad. Y entonces ya podemos utilizar células halo de cualquier donante y no tienen que ser autólogas.
Y entonces esto ya es llevado un poco más al extremo y se hace una triple eliminación, no solo del TCR, de la beta 2 microglobulina, por ejemplo, sino además de PD1. Y entonces se hace que esta célula pues no pueda ser inhibida, al menos, por ejemplo, por esta vía. Este es bueno, al final menciono lo mismo, es un ejemplo de cómo funcionaría el sistema CRISPR para la inserción de un CAR, esto ya se probó y funciona bastante bien, en ese locus de la cadena constante, bueno, alfa del receptor de la célula T. Entonces, bueno, en este caso lo que nos están representando aquí es dónde se hace el corte, la secuencia que se introduce, que tiene unas secuencias de homología y pues que luego se inserta en este punto nuestro CAR y su expresión es controlada por los promotores pues endógenos. Y bueno, esta creo que ya es la última. Otra cosa que se ha empezado a hacer últimamente y que se ha probado es la modificación in vivo de las células T. Y entonces, como les decía, en muchos casos, pues la producción, la manufactura de este tipo de terapias es bastante complejo. Eso además hace que la terapia sea muy costosa. En Estados Unidos cuesta entre 400 y 500 mil dólares, así a grosso modo, el tratamiento de un paciente, que lo que además hace que pues, en la actualidad, por ejemplo, en Colombia no exista y sea muy difícil que se implante la tecnología pues de forma comercial, excepto que nosotros lo hagamos. Y es lo que estamos intentando hacer desde el ICRIS. Pero entonces, digamos, una forma también de solventar un poco esos problemas de producción es crear la terapia in vivo, o sea, mediante una terapia génica, eh, introducir la secuencia del CAR en el paciente y que mediante, en este caso, un vector no viral que además, por ejemplo, incluye un anticuerpo anti-CD3, que es lo que le da la especificidad a todo el complejo. Y si recuerdan, CD3 es pues, el TCR. Entonces, digamos, este complejo solo sería internalizado por los linfocitos T, porque es a lo que se une, a lo único que se une. Entonces, estas son las únicas células en principio que se modificarían. Y pues una vez internalizado, este RNA normalmente también puede ser ADN, pero normalmente se ha utilizado RNA, ARN, perdón, pues se expresaría en el linfocito T y tendríamos nuestra célula CAR-T sin haber necesitado extraer las células y hacer toda la producción, pues además en un facility, en una, pues tener la infraestructura, las salas, los equipos para hacer esta modificación, que son cosas bastante complejas y costosas y pues lo tendríamos, digamos, directamente en el paciente. Y bueno, sí, creo que eso era todo. No me pasé tanto. Muchísimas gracias por su atención. Y bueno, no sé, si tienen preguntas, estaré Bueno, encantado de contestarlas. muchísimas gracias, doctor Gil. Yo sí tengo un par de preguntas y veo que también hay gente con la mano arriba, entonces, bueno. La primera pregunta es si usted sabe o hay alguna teoría de por qué el largo de esos sectores o fragmentos transmembrana afecta la funcionalidad, incluso si pues, los dominios son exactamente iguales, o sea, cuál es el efecto de ese dominio transmembrana. Y la segunda pregunta es si se ha visto alguna relación en cuanto a la efectividad de las CAR-T con el TCR original de esa célula T a partir de la cual se diseñó o se creó la CAR-T. No sé si me expliqué con la segunda también. Repíteme esa última. O bueno, Listo. te Sí, sí. contesto la primera y luego repites la segunda. Entonces, digamos que, por ejemplo, no tiene que funcionar así para todos los antígenos y para todas las construcciones, pero por ejemplo,
algo que se ha visto de por qué incide la longitud de estos dominios, tanto del bisagra como del transmembrana, es que, digamos, hacen que la sinapsis inmunológica, por decirlo así, que se forma eh, eh, en algunos casos, por ejemplo, cuando está más cerca, dependiendo del antígeno, cuando están más cerca las dos células, hace que la activación sea mejor, ¿vale? Pero entonces, de nuevo, esto depende también, digamos que funciona así para un antígeno específico con un eh, single chain específico, o sea, en una construcción específica se hizo esa determinación. Pero digamos que puede variar un poco, pues de nuevo, dependiendo de la construcción que tengas. Pero al final, en general, son cambios, digamos, conformacionales o del tono inicial que tiene también el dominio coestimulador. Por ejemplo, CD28 tiende a generar una, por decirlo así, una señal mm, basal alta. Y es más alta, digamos, cuando el dominio transmembrana es más largo. Si es más corto, esa señal no es tan intensa. Y entonces, digamos que la célula, digamos, no recibe tanta estimulación. Eh, pero entonces eso también tiene importancia o efecto sobre la persistencia. Digamos que por eso también CD28 comparado con CD4 lo que se ha visto es que o más bien las células CAR-T cuando el dominio coestimulador es CD28 persisten menos, tienden a morir más rápidamente que cuando tienen el dominio 4.1 BB, ¿vale? No sé si más o menos contesté tu pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Y la otra, muy rápidamente, Vale, la no lo segunda. expliqué bien. Sí, digamos que usted decía que cuando se están produciendo las CAR T-cells, yo estoy sacando pues sangre periférica y no importa mucho la especificidad inicial que tienen estas células T de las que voy a producir mis CAR T. No se ha Ujú. visto una diferencia en acción o en efectividad entre CAR T-cells que vienen de una especificidad antigénica del TCR inicial, o en realidad da igual esa especificidad de la célula original. Digamos que da un poco igual. Yo creo que realmente, además, bueno, la verdad es que creo que nadie realmente se ha puesto a determinarlo, ¿sabes? Porque, digamos, es bastante complejo, eh, porque además son células en muchos casos que son naïf y pues aún no han, digamos, reconocido su antígeno. Entonces, no es sencillo en el laboratorio analizar eventualmente qué antígeno sería reconocido por esas células. Entonces, digamos que es un poco más que no se ha estudiado en detalle, pero al final, digamos que yo digo que no es importante porque pues de nuevo, no, realmente no te interesa saber qué están reconociendo porque al final tú les estás confiriendo la especificidad mediante el receptor que estás introduciendo, ya sea un CAR o un nuevo TCR. Si estás introduciendo un nuevo TCR, además, es importante eh, hacer algunas modificaciones a ese TCR que estás introduciendo e incluso mejor si se logra eliminar mediante CRISPR, por ejemplo, la expresión del TCR endógeno, porque si no, se pueden generar TCRs, digamos, híbridos que no reconocen tu antígeno tumoral, ¿sabes? O sea, si recuerdan, el TCR es un dímero. Eh, y entonces, si no se unen, pues las dos cadenas que tú estás introduciendo, pues no se va a tener la especificidad que quieres. Si se une una cadena que introduces con una de las endógenas, pues eso no sirve, eso no reconoce lo que tú quieres. Entonces,
por eso hay que hacer algunas modificaciones al TSR que estás introduciendo. Y lo otro es que al final, otra cosa que hace que, digamos, no sea importante, que reconoce ese TCR endógeno, es que, pues precisamente lo que estamos haciendo ahora es incluso eliminar ese TCR, porque al eliminarlo, en cambio, estamos obteniendo ventajas, como que esa célula ya no, digamos, reconocería lo que sea que reconozca, sin importar que sea. Pero entonces eso hace que entonces yo ya pueda utilizar células de un donante sano, un donante el que sea. Y porque si elimino el TCR endógeno, entonces, digamos, de no, elimino, por ejemplo, pues eliminaría teóricamente la enfermedad injerto contra huésped. ¿Mm? O sea, ese linfocito T ya no me va a reconocer nada en la célula, digamos, en el paciente a quien yo se lo ponga, excepto lo que reconoce mediante el CAR o el TCR que le introduzca, ¿vale? Entonces, pues digamos que, pues teniendo en cuenta estas cosas, es que digo que al final es irrelevante la especificidad original de los linfocitos que estás modificando. Listo, sí, muchísimas gracias. Creo que tenemos una pregunta más de Germán. Buenas Adelante. noches, doctor. Muchas Buenas gracias noches. por la conferencia, estuvo muy, muy chévere. Mi pregunta va enfocada a el uso de otras células con esa tecnología CAR. Vi que se está usando, por ejemplo, NK o NK-like cells y pues, ¿qué tanto promete el uso de otras células en estas terapias? Digamos que pueden ser muy útiles. La gran ventaja, por ejemplo, que en teoría ofrecen las NKs es que se podría crear, por ejemplo, una plataforma un poco más universal eh, y evitar, pues, por ejemplo, de nuevo, también utilizando las NKs, los problemas que tienen los linfocitos T con respecto a enfermedad de injerto contra huésped, eh, o pues que deban ser células autólogas y en cambio pues podrían utilizarse células de donantes sanos. eh, y ese tipo de cosas, o sea, tienen repercusiones muy importantes en la producción del producto, finalmente de lo que le pones al paciente, porque reduce, digamos, costos, reduce la complejidad y eventualmente podría mejorar la eficacia, en el sentido que, como dijimos, muchos de estos pacientes han recibido muchos ciclos de quimioterapia y sus linfocitos pues ya no están pues en las mejores condiciones y por eso muchas veces se presenta falla en la terapia. Entonces, pues digamos que yo sí que les veo futuro, pues digamos que hay que ir con cuidado y luego pues evaluar cuando estén disponibles los datos clínicos y ver realmente que, que nos van a aportar estas nuevas versiones, pero de entrada yo creo que van a ser bastante útiles. De pronto algo más inicialmente las NK-CAR, ¿no? Las CAR-NK que otras, que por ejemplo con macrófagos que también se están utilizando. Pero bueno, al final cualquiera de las versiones pues podría eventualmente generar o traer ventajas. No sé si contesté tu pregunta. Sí, doctor, muchas gracias, muy amable. Con gusto. Tenemos otra No, de Laura. adelante, Laura. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por la charla. Solo me queda una duda. La extensión de CD28 y 41BB tiene que ver algo quizás con el impedimento esférico. Bueno, ahí sí que me corchas. Realmente no recuerdo haber leído nada al respecto.
Es que, bueno, es que me causa duda porque en los artículos que yo había revisado decían que el impedimento estérico, o sea, el volumen de un elemento podría afectar la capacidad del otro de responder, pero no sé si es en los C28 y 49, que son los coestimuladores, ¿verdad? Sí, bueno, de nuevo, además, como son los más frecuentemente usados, son en los que más se ha estudiado, digamos, este fenómeno, eh, pues del efecto que puede tener simplemente hacer más largo o más corto estos dominios transmembrana o bisagra. Eh, pero, no sé, o sea, también habría que evaluarlo con todos los otros dominios coestimuladores que se están utilizando. Yo qué sé, ICOS, CD27, que también se utilizan en algunas construcciones, pues de pronto que no han llegado a la clínica, pero que están, que se utilizan en investigación. Y pues, bueno, de nuevo, el efecto volumétrico de una molécula. Eh, no, pues no sé. O sea, a- aquí sí me dejaste sin respuesta, mejor dicho. Quedé mal aquí con todo el mundo. Eh, Ay, no, tengo que qué poner, pena, pero es que no encontré mucha información al respecto precisamente. ya no es algo muy estudiado. Es más, bueno, yo por ejemplo, definitivamente no le he dedicado mucho tiempo. Tendría que ponerme a revisar la literatura disponible y ver, no sé, además al final. Con esto tienes que hacer casi que tus propios experimentos, porque también muchas veces la gente reporta unas cosas y cuando tú intentas replicarlo en tu laboratorio, pues simplemente no te sale o te sale una cosa diferente. Entonces, pues bueno, serían cosas que hay que probar. Pero pues sí, no, lo siento, aquí sí me declaro completamente ignorante. Lo siento. No, perdón, muchas gracias, de verdad, muy interesante. No, gracias a ti. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Como le han dicho, muy interesante, muy productiva la charla. Eh, y pues nada, siempre bienvenido acá a MB Geek. No, Ahora vamos a mandar por el chat el link de asistencia. bueno, pues nada, muchísimas gracias de nuevo, Juan, por la invitación. Y bueno, pues espero haberles dado algo de información que no tuviesen previamente. Y también, bueno, de nuevo, no sé, cualquier persona que esté interesada en este tipo de temas y quiera profundizar un poco más y quiera escribirme, estoy completamente dispuesto y disponible. Muchísimas gracias y buenas noches. A ustedes, Les recordamos buenas toda la noches. información de nuestras redes sociales, estar haciendo y pues del link de asistencia que lo rellenen, por favor. Un anuncio para diciembre, como pues ya la mayoría vamos a estar en descanso, vamos a tener solamente una charla el próximo lunes 5 de diciembre. Vamos a hablar de mosaicismos genéticos. La charla la va a dar Cristian Pulido, entonces para que estén pendientes y asistan. Y después de esa charla, pues ya volveremos en enero, después de vacaciones. Entonces, muchas gracias a todos hoy por la asistencia. Estamos muy contentos que incluso pues en parciales llegamos a estar más de 40 personas. Entonces, pues nada, muchas gracias y buenas noches. Nos vemos el próximo lunes.